Cuando mi hermano menor apuñaló la mano de mi madre con un tenedor durante la cena de Navidad, gritando que ella no era quien decía ser, mientras mi padre reía histéricamente, y mi abuela sacaba un revólver del bolso, supe que nuestra familia guardaba un secreto que nos destruiría a todos. Todo comenzó en una casa vieja de paredes agrietadas en las afueras de Guadalajara, donde crecimos entre susurros y miradas furtivas que mis hermanos y yo nunca entendimos del todo, como si los adultos hablaran un idioma secreto que se desvanecía cuando intentábamos escuchar. Mi madre, una mujer de sonrisa tensa y ojos oscuros que parecían perforar el alma, siempre insistía en cenas familiares perfectas, mientras mi padre, un hombre callado con manos temblorosas, se perdía en el sótano durante horas con herramientas que nunca explicaba, y mi abuela, una figura frágil pero imponente, tejía en silencio en un rincón con una calma que helaba la sangre. Éramos 5 hermanos, cada uno más extraño que el anterior, criados en una rutina de reglas tácitas, y noches llenas de ruidos inexplicables, hasta que aquella Navidad todo lo que habíamos ignorado decidió salir a la luz como un incendio imposible de apagar. Esa noche, mientras el pavo humeaba en la mesa, y las luces navideñas parpadeaban como si supieran lo que venía, mi hermano menor, Luis, un chico de apenas 14 años con una mirada que siempre parecía perdida en otro mundo, levantó el tenedor con una furia que nunca le había visto, y antes de que alguien pudiera reaccionar, lo clavó en la mano de mi madre, atravesando piel y hueso con un sonido húmedo que aún resuena en mis pesadillas. Ella no gritó, solo lo miró con una mezcla de sorpresa, y algo más oscuro, casi como reconocimiento, mientras mi padre soltaba una carcajada que retumbó en las paredes, una risa que no era de alegría sino de algo roto, algo que llevaba años pudriéndose dentro de él, y mi abuela, sin alterar su expresión, metió la mano en su bolso de lana, y sacó un revólver oxidado que apuntó directamente a Luis, susurrando en un tono que cortaba el aire: ya sabíamos que lo harías. Yo, paralizado entre el mantel manchado de sangre y el olor a pólvora que empezaba a imaginarse, intenté entender por qué nadie corría, por qué mis otros hermanos solo observaban con rostros vacíos, como si esto fuera un guión que todos habían ensayado menos yo. Y entonces mi madre, con el tenedor aún incrustado, sonrió y dijo: es hora de que sepas quiénes somos realmente. Mientras el eco de sus palabras colgaba en el aire como una amenaza viva, mi padre dejó de reír abruptamente, y se levantó de la mesa con una agilidad que no le conocía, dirigiéndose al sótano con pasos que resonaban como tambores fúnebres, y regresó cargando una caja de madera carcomida que olía a tierra húmeda y secretos antiguos. Colocándola frente a nosotros con una reverencia burlona, mi abuela bajó el revólver, pero sus ojos seguían fijos en Luis, quien ahora temblaba, no de miedo, sino de una rabia que parecía alimentarse de algo que yo no podía ver, y cuando mi madre arrancó el tenedor de su mano con un gemido ahogado, la sangre salpicó la caja, como si fuera una señal que todos esperaban. Mi hermano mayor Javier, siempre el callado, se inclinó hacia mí y susurró: no mires dentro, no todavía. Pero la curiosidad era un veneno que ya corría por mis venas, y cuando mi padre abrió la caja con un crujido que heló el ambiente, reveló una colección de fotos en blanco y negro, rostros desconocidos que, al mirarlos de cerca, tenían rasgos imposibles de ignorar los nuestros, idénticos, pero envejecidos, como si hubiéramos vivido otra vida antes de esta. Mi madre, limpiándose la sangre con una servilleta, explicó con una calma escalofriante que no éramos sus hijos, no en el sentido tradicional, sino réplicas, experimentos nacidos de un pacto que ella y mi padre habían hecho décadas atrás con algo que no nombró, algo que exigía lealtad absoluta, y mientras mi mente giraba entre el horror y la incredulidad, Luis gritó: ¿entonces por qué me odian tanto? Y mi abuela respondió, apuntándolo de nuevo: porque tú eres el original. El peso de esas palabras cayó sobre mí como una avalancha silenciosa que arrasaba todo lo que creía saber, y mientras miraba a Luis, su rostro sudoroso y sus ojos llenos de una furia que ahora entendía, me di cuenta de que sus diferencias, su torpeza, su rebeldía, su forma de mirarnos como si fuéramos intrusos, no eran defectos, sino huellas de una humanidad que nosotros los demás nunca tuvimos. Mi madre, con la mano aún sangrando, se acercó a la caja y sacó una foto en particular, una en la que Luis, pequeño y sonriente, estaba rodeado de figuras borrosas que bien podrían haber sido nosotros antes de ser lo que somos, y explicó que él había nacido primero, naturalmente, mientras que nosotros fuimos creados después, moldeados a partir de su esencia por algo que ella llamó los tejedores, un nombre que pronunció con una mezcla de reverencia y miedo. Mi padre, ahora serio, agregó que Luis era el ancla, el único que mantenía el pacto vivo, y que su odio hacia nosotros venía de saber, en algún nivel profundo, que éramos sombras robadas de su existencia. Mi abuela, con el revólver aún en la mano, me miró directamente por primera vez esa noche y dijo: por eso nunca te dejamos acercarte demasiado a él. Y entonces recordé las veces que me habían alejado de Luis sin explicación, las noches en que lo escuchaba llorar solo en su cuarto, las miradas que intercambiaban los adultos cuando él estaba cerca, y una certeza helada se instaló en mi pecho: no solo éramos copias, sino guardianes, diseñados para vigilarlo, para asegurarnos de que nunca descubriera la verdad. Pero ahora que lo había hecho, todo estaba a punto de desmoronarse. Con la verdad expuesta como un cadáver sobre la mesa, Luis se levantó de su silla con una fuerza que no parecía humana, derribando platos y copas mientras gritaba que no iba a ser su prisionero por más tiempo, y antes de que pudiéramos detenerlo, corrió hacia la puerta principal. Pero mi padre, con una velocidad que desmentía sus años, lo alcanzó y lo arrastró de vuelta al comedor, donde mi madre ya había sacado una cuerda de la caja.
una cuerda gruesa y negra que parecía absorber la luz misma. Mientras lo ataban a la silla, Luis luchaba y maldecía, diciendo que nos mataría a todos, que sabía cómo deshacer lo que habían hecho, y sus palabras encendieron algo en mis otros hermanos, porque Javier, siempre tan reservado, se puso de pie y exigió saber qué pasaría si Luis moría, una pregunta que hizo que mi abuela apretara el gatillo del revólver, disparando al techo con un estruendo que nos dejó a todos en silencio. El yeso cayó como nieve sobre nosotros, y ella, con una voz que temblaba por primera vez, dijo que si Luis moría, el pacto se rompería y ellos vendrían por nosotros, los tejedores, quienes no tolerarían que su obra se deshiciera. Mi madre, anudando la cuerda con dedos ensangrentados, agregó que no podíamos matarlo, pero tampoco dejarlo ir, porque él ya había comenzado a recordar cosas que no debía, y mientras lo miraba, vi en sus ojos un brillo nuevo, una determinación que prometía caos, y supe que atarlo no sería suficiente, que el verdadero problema apenas comenzaba, porque ahora que sabía quién era, no descansaría hasta destruirnos a todos. Justo cuando creí que la noche no podía volverse más oscura, un golpe seco resonó desde el sótano, un sonido profundo y rítmico que hizo temblar las paredes como si algo vivo estuviera despertando debajo de nosotros, y mi padre, con el rostro pálido por primera vez, soltó a Luis y corrió hacia la escalera, gritando que no debíamos bajar. Pero mi hermana menor, Ana, siempre la más curiosa, lo ignoró y desapareció en la oscuridad antes de que pudiéramos detenerla. El resto de nosotros nos quedamos inmóviles, escuchando los golpes que se volvían más fuertes, más urgentes, hasta que Ana regresó, no corriendo, sino caminando lentamente, con una sonrisa torcida que no le pertenecía, y los ojos completamente negros, como si algo la hubiera vaciado y llenado con otra cosa. Mi madre dejó caer la cuerda y retrocedió, susurrando, no tan pronto, mientras Ana se acercaba a la caja y sacaba un cuchillo ritual que no había visto antes, uno con símbolos tallados que parecían moverse bajo la luz, y con una voz que no era la suya, dijo, el original ya no es suficiente, necesitan más. Mi abuela intentó dispararle, pero el revólver solo hizo clic, vacío, y en ese momento Luis, aún atado, comenzó a reír, una risa que helaba la sangre, y que parecía sincronizarse con los golpes del sótano, como si él supiera exactamente qué estaba pasando. Mi padre, desesperado, confesó que los tejedores no solo nos habían creado, sino que habían dejado algo aquí, algo que vigilaba, algo que ahora reclamaba un nuevo sacrificio, y mientras Ana levantaba el cuchillo sobre mí, entendí que el pacto nunca había sido solo sobre Luis, sino sobre todos nosotros, uno por uno. Antes de que el cuchillo cayera, un estallido de luz cegadora llenó el comedor, y Ana se desplomó como una marioneta cortada de sus hilos, mientras una figura emergía del sótano, no una criatura monstruosa como esperaba, sino una mujer idéntica a mi madre, pero más joven, con el mismo rostro afilado y ojos que cortaban como vidrio. Mi madre real gritó su nombre, Elena, y la recién llegada sonrió con una crueldad que me erizó la piel, diciendo, pensaste que podías esconderme para siempre. Mi padre intentó correr hacia ella, pero Elena levantó una mano y él cayó de rodillas, tosiendo sangre, mientras ella explicaba con una calma aterradora que era la hermana gemela de mi madre, la verdadera madre de Luis, sacrificada al inicio del pacto para darnos vida a nosotros, los falsos, y encerrada en el sótano como parte del trato con los tejedores. Luis al verla, dejó de reír y lloró, llamándola mamá con una voz rota que destrozó el aire, y Elena, acercándose a él, cortó las cuerdas con un movimiento de sus dedos, liberándolo mientras decía que había regresado no para salvarlo, sino para reclamar lo que era suyo, nosotros, sus copias imperfectas. Mi abuela temblando, susurró que Elena no debía estar viva, que su muerte era la base del pacto, pero Elena solo rió y señaló la caja, donde las fotos ahora mostraban su rostro en cada imagen, como si hubiera estado allí todo el tiempo, y mientras nos miraba uno por uno, prometió que nos desharía para reconstruir a su verdadero hijo, y supe que el horror apenas comenzaba. Con Elena libre y Luis a su lado, el comedor se convirtió en un campo de batalla silencioso donde el aire mismo parecía conspirar contra nosotros, y mientras mi madre intentaba razonar con su hermana, rogándole que nos dejara vivir, Elena solo sonrió, y tocó la frente de Javier, quien cayó al suelo convulsionando, su piel agrietándose como porcelana rota hasta que no quedó nada más que polvo. Mi padre aún en el suelo, gritó que el pacto podía arreglarse, que ofreceríamos algo más a los tejedores, pero Elena negó con la cabeza y dijo que ya no había pacto, que ella lo había roto al salir, y que los tejedores ahora venían por todos, originales y copias por igual. Luis, con una mezcla de dolor y triunfo, nos miró y juró que no descansaría hasta vernos desvanecernos como Javier, pero entonces los golpes del sótano regresaron, más fuertes, y una sombra comenzó a filtrarse por las escaleras, algo informe y hambriento que hizo que incluso Elena palideciera. Mi abuela, en un último acto de desafío, se lanzó hacia ella con el revólver vacío, pero la sombra la alcanzó primero, envolviéndola hasta que desapareció sin un sonido, y mientras mis hermanos y yo nos acurrucábamos en un rincón, supe que no había escape, que lo que fuera que venía no distinguía entre culpables e inocentes. Elena, por primera vez insegura, tomó la mano de Luis y susurró que aún podían intentarlo, pero la sombra ya estaba sobre nosotros, y la última cosa que vi fue su rostro, no de victoria, sino de miedo, dejando todo en un silencio que aún no termina.
Actualización. Un día después desperté en el sótano, no como polvo ni como presa de la sombra, sino vivo, rodeado de paredes que ahora latían como carne viva, y al intentar moverme, descubrí que mis manos estaban atadas con la misma cuerda negra que habían usado en Luis, mientras una voz susurrante, no humana, llenaba el aire diciendo, aún eres útil. El pánico me ahogó cuando vi que no estaba solo, porque Javier, o lo que quedaba de él, estaba allí, no como polvo, sino como una figura retorcida de carne y hueso recompuesta, mirándome con ojos vacíos que suplicaban algo que no podía entender, y entonces Elena apareció, no triunfante, sino demacrada, con Luis a rastras detrás de ella, su cuerpo cubierto de marcas que parecían símbolos como los del cuchillo. Ella confesó con una voz que temblaba entre la ira y el terror, que la sombra no era los tejedores, sino algo más antiguo, algo que los tejedores mismos temían y habían sellado aquí, y que al romper el pacto, lo había liberado sin querer, condenándonos a todos a un destino peor que la desaparición. Mientras hablaba, la cuerda en mis muñecas se apretó sola como si respondiera a su relato, y Luis, apenas consciente, levantó la vista y dijo, nos quiere vivos, para alimentarse lentamente, una revelación que hizo que Elena lo soltara y retrocediera, gritando que no iba a dejar que la tomaran otra vez, pero antes de que pudiera huir, las paredes se abrieron como una boca, y Javier, o su eco, se lanzó hacia ella, arrastrándola hacia la oscuridad mientras ella gritaba su nombre, y yo, aún atado, vi como Luis se arrastraba hacia mí, no para ayudarme, sino para susurrarme que él había hecho un nuevo trato, uno que me dejaba como el próximo sacrificio, y mientras la sombra regresaba, supe que mi turno estaba cerca, pero no sabía cómo ni por qué aún respiraba. Actualización 2. El tiempo se volvió un borrón en ese sótano pulsante, donde las horas se estiraban como días y el aire se llenaba de un hedor dulzón que me revolvía el estómago, hasta que Luis, con una energía renovada que no explicaba su estado anterior, se acercó y cortó mis cuerdas con una navaja que sacó de su bota, susurrándome con una sonrisa torcida que me necesitaba libre para terminar el juego. Apenas pude ponerme en pie cuando las paredes comenzaron a sangrar, un líquido rojo y espeso que formaba palabras en un idioma que no reconocía, pero que Luis leía en voz alta como si fuera una oración, y mientras lo hacía, el suelo tembló y una escalera de hueso emergió del centro, invitándonos a subir. Subimos yo detrás de él, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas oía sus murmullos, hasta que llegamos al comedor, pero no era el mismo, la mesa estaba rota, las fotos de la caja flotaban en el aire, y mi madre, o una versión de ella, estaba allí, cosida con hilos negros que la mantenían erguida como una marioneta, sus ojos abiertos pero sin vida. Luis, sin inmutarse, me empujó hacia ella, y dijo que el nuevo trato era simple, uno de nosotros debía ofrecerse para que el resto sobreviviera, pero mientras intentaba procesar sus palabras, la figura de mi madre giró la cabeza con un crujido y habló con una voz que no era la suya, diciendo, no hay trato, solo hambre, y entonces los hilos se soltaron, cayendo al suelo como serpientes que se arrastraron hacia mí. Luis rió retrocediendo, y confesó que me había liberado no para salvarme, sino para que la entidad me eligiera a mí en su lugar, y mientras los hilos me envolvían, sentí que no solo me ataban, sino que me deshacían, fibra por fibra, en algo que aún no comprendo. Actualización 3. El dolor de los hilos cortando mi piel se desvaneció tan rápido como llegó, y cuando abrí los ojos, estaba de pie en el comedor, pero ahora era un reflejo retorcido de la realidad, con paredes que se curvaban como espejos deformes y un eco de risas que no podía ubicar, hasta que vi a Ana, mi hermana menor, caminando hacia mí con el mismo cuchillo ritual en la mano, pero su sonrisa era genuina, no poseída, y me dijo con una ternura escalofriante, te salvé, hermanito, porque te quiero. Antes de que pudiera responder, Luis apareció detrás de ella, furioso, gritando que ella no debía interferir, y entonces entendí que Ana no había sido consumida por la sombra, sino que había hecho su propio pacto, uno que la mantenía intacta mientras el resto caíamos. Ella me explicó, con una calma que contrastaba con el caos a nuestro alrededor, que había encontrado a los tejedores en el sótano, no como enemigos, sino como aliados, y que ellos le habían dado el poder de elegir quién vivía y quién no, pero a cambio debía entregar algo precioso, algo que aún no revelaba. Luis intentó atacarla, pero el cuchillo en la mano de Ana brilló, y él cayó de rodillas, sangrando desde los ojos, mientras ella me miraba y decía que yo era su elegido, pero no para salvarme del todo, sino para convertirme en su guardián, atado a ella para siempre. Las paredes se cerraron a nuestro alrededor, formando una jaula viva, y mientras Luis se retorcía en el suelo, Ana me tomó de la mano y susurró que el verdadero precio aún estaba por venir, y sentí un frío que no explicaba, como si mi alma ya no me perteneciera por completo. Actualización 4. La jaula viva que nos rodeaba comenzó a palpitar con un ritmo que imitaba mi propio corazón, y Ana, con sus ojos ahora brillantes como los de un tejedor, me llevó a través de un pasillo que no existía antes, uno hecho de recuerdos retorcidos donde vi destellos de mi infancia, pero alterados, con rostros que se derretían y risas que se convertían en gritos, hasta que llegamos a una sala circular donde mi padre estaba suspendido en el aire, no muerto, sino atrapado en una red de hilos negros que lo mantenían consciente, sus ojos suplicándome algo que no podía dar. Ana, sin soltar mi mano, explicó que él había sido el primero en negociar con los tejedores, mucho antes de que naciéramos, ofreciendo a Elena como sacrificio, pero que su traición había creado una deuda que ahora pagábamos todos, y que yo, como su guardián, debía decidir su destino, liberarlo y arriesgarme a que los tejedores me reclamaran, o dejarlo
dejarlo sufrir y asegurar mi lugar con ella. Mientras dudaba, mi padre habló por primera vez, con una voz rota que apenas reconocí, diciendo que Elena no estaba muerta, que la había visto en el reflejo de los hilos, planeando algo aún peor, y que si lo soltaba, podría detenerla. Pero antes de que pudiera elegir, Ana apretó mi mano y los hilos comenzaron a moverse, no hacia él, sino hacia mí, tejiendo una marca en mi brazo que ardía como fuego, y ella susurró que ya no había elección, que ahora era parte de su pacto, y mientras mi padre gritaba, la sala se llenó de sombras que no eran las nuestras, y supe que Elena estaba cerca, no como víctima, sino como algo nuevo, algo que venía por venganza. Actualización 5. El ardor de la marca en mi brazo se intensificó cuando las sombras tomaron forma, y allí estaba Elena, no como la figura demacrada del sótano, sino radiante, con una corona de hilos negros que flotaban como serpientes vivas, y su risa llenó la sala mientras miraba a Ana y decía, pequeña tejedora, creíste que podías robarme. Ana, por primera vez insegura, soltó mi mano y levantó el cuchillo, pero Elena solo chasqueó los dedos, y el arma se deshizo en polvo, dejando a mi hermana temblando mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, y entonces Elena se volvió hacia mí, sus ojos perforándome como si pudiera ver cada rincón de mi alma, y dijo que yo no era solo un guardián, sino el núcleo del nuevo pacto, una pieza que los tejedores habían diseñado desde el principio, para unir a la familia en su caída. Mi padre, aún atrapado, gritó que no le creyera, que Elena mentía para liberarse del todo, pero ella lo silenció con un gesto, y los hilos lo envolvieron hasta que solo quedó su respiración ahogada. Entonces Elena se acercó y tocó la marca en mi brazo, y un torrente de visiones me inundó. Luis conspirando con la sombra, Ana negociando con los tejedores, mi madre tejiendo el pacto original, y yo, siempre en el centro, no como víctima, sino como el catalizador que los mantenía a todos atados. Ella susurró que podía liberarme, pero solo si le entregaba a Ana, y mientras mi hermana me miraba suplicante, la sala tembló y las sombras comenzaron a devorar las paredes, revelando un abismo debajo donde algo inmenso esperaba, y supe que mi decisión no solo nos salvaría o condenaría, sino que despertaría lo que los tejedores habían sellado, algo que ni Elena podía controlar, y el peso de esa verdad me dejó sin aliento.